Mateo Cheahau Incoawe Ricky Bonogel. Muy buena tarde a todos y a todos. Es para mí un gusto darle seguimiento a esta actividad, y a continuación pues tendremos la parte contextual nacional sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas. En esta oportunidad invito al licenciado Fidel Uz para que sea uso de la palabra. También invitamos al obispo Ramasini para que tome su respectiva posición, por favor. Para dar inicio, vamos a dar una introducción. El Papa Benedicto XVI nombró al Monseñor Álvaro Leonel Ramasini Imeri, obispo de Huehuetenango. El obispo de San Marcos sustituye a Adolfo Francisco Bobadilla Mata, quien presentó su renuncia por motivos de edad, y la misma fue aceptada por el pontífice. El obispo Ramasini nació en la ciudad capital el 16 de julio de 1947, fue ordenado sacerdote el 27 de julio de 1971 por la Arquidiócesis de Guatemala. Es doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. El 15 de diciembre de 1988 fue nombrado obispo de San Marcos. Recibió la consagración episcopal el 6 de enero de 1989 por el Papa Juan Pablo II. Le damos la cordial bienvenida a nuestros dos invitados. Un fuerte aplauso, por favor. Para dar inicio, vamos a concederle a nuestros invitados 15 minutos del uso de su palabra. Iniciamos con Fidel. Para dar inicio, Fidel Uz Álvarez, antropólogo social, graduado de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Maya Quiché, originario de Uspantán Quiché, perito cultural, miembro del equipo de Codisra actualmente. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, agradecer la presencia de cada una de ustedes, un especial saludo a las autoridades, ya fueron mencionadas, pero en particular quería hacer un especial saludo a las autoridades ancestrales de Tonicapán que nos acompañan esta tarde, Muy buenas tardes. Entonces, a mí se me solicitó hacer un análisis de la situación, una perspectiva nacional, digamos, de cómo está la situación en el cumplimiento de los compromisos que el Estado ha adquirido o debiera adquirir en términos del cumplimiento de derechos de pueblos indígenas. Y yo no quería dejar por un lado algunos datos de lo que está pasando en el mundo, que creo que es importante hacer la lectura adecuada para saber por qué algunas cosas se mueven de cierta manera en las distintas regiones de nuestro país. Entonces quería empezar indicando que pues, ya de todos es conocido, hay mucha información, ¿verdad? Pero desde el 2008 el mundo viene arrastrando una crisis por una serie de irresponsabilidades, sobre todo de agencias, bancos e instituciones financieras que tienen un interés en varias partes del mundo y tienen una enorme injerencia en las políticas nacionales, lo que de alguna manera también viene a discutir, viene a poner en tela de juicio y de duda la soberanía de las naciones y de los países, ¿verdad? En ese sentido, nosotros como país realmente pequeño en cuanto a su incidencia internacional, estamos metidos, ¿verdad?, en la cola de esos fenómenos mundiales, en la cola de esta crisis económica que, como se indica, inició en el año 2008, ¿verdad?
lo importante de resaltar son las respuestas que han habido particularmente en 3 lugares, que es donde yo he tenido más información, ¿verdad? Definitivamente hay información más sobre el sector, sobre otras partes del mundo, pero llama mucho la atención la respuesta de Europa ante la crisis, la respuesta de Estados Unidos y la respuesta de los países de Sudamérica, ¿verdad? Como ustedes saben, Europa hoy se debate, digamos, no ha logrado salir plenamente de la crisis. Algunos expertos señalan que parte de su debilidad es que precisamente no ha, en vez de aumentar el gasto social, lo ha restringido, ¿verdad? En vez de proteger a los pueblos, a quienes se deben, y a las personas y a las familias, han protegido a los bancos, ¿verdad? A las grandes empresas financieras. En el caso de Estados Unidos no está lejos de esta respuesta, sin embargo, el gasto social no fue tan restringido como en el caso de Europa. Y para algunos expertos esto ha logrado, digamos, manejar de una mejor manera la crisis en Estados Unidos. Sin embargo, ¿verdad? Ya hoy salía en prensa libre sobre una probable recesión, ¿verdad? De acuerdo a los indicadores macroeconómicos que se han analizado, ¿verdad? Entonces, estamos pues frente a una crisis, analizando una crisis aquí de 2 grandes regiones del mundo que tienen un impacto tremendo para nosotros, porque son esos mercados los que compran los principales servicios que exportan los empresarios grandes del país, y esto tiene una enorme repercusión, digamos, en el empleo, ¿verdad? Pero en el caso de Estados Unidos, sobre todo, es que tiene un enorme, y sobre todo en el caso o particularmente, este tema tiene una enorme vinculación con Huehuetenango y los demás departamentos que tienen una mayor preponderancia, una mayor tasa de migración. Es que definitivamente ante las crisis en Estados Unidos siempre van acompañadas de aún más deportación. Pero ya la semana pasada se hablaba sobre los endurecimientos legales del tratamiento de inmigrantes que son denominados de manera errónea ilegales. En ese sentido, digamos, estas crisis tienen, insisto, impactos para nuestros países, y en particular en el caso de Guatemala, pues eso ustedes saben bien, se siente de manera bastante particular. En el caso de los países del sur de América, la respuesta ha sido, ante la crisis, al parecer creo que por lo menos en el caso de algunos países, han bregado mejor, han logrado tener un mejor desempeño frente a la crisis, ¿verdad? Hoy se habla de que, por ejemplo, Inglaterra tiene un mejor desempeño económico y un interno bruto mucho mayor, una economía más fuerte que la propia Inglaterra. Entonces esto nos está señalando que, digamos, el mundo está cambiando en cuanto a la reorganización de los polos y de las fuerzas, ¿verdad? Eso tiene una especial importancia desde mi punto de vista, para el tema de lo que llamaríamos los derechos de pueblos indígenas en el hemisferio americano, en el continente. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera estamos viendo hoy un giro de la política, sobre todo en los países de Sudamérica, en cuanto al tratamiento del tema de pueblos indígenas, ¿verdad? Cabe señalar ahí sobre todo los casos de Ecuador y Bolivia. En el caso de Bolivia, pues todos conocemos en realidad una visión bastante revolucionaria en cuanto a la constitución que hoy ellos tienen, una constitución bastante joven, ¿verdad? Donde se reconoce como país plurinacional, con una serie de derechos que históricamente no se habían reconocido para sectores como pueblos indígenas. En el caso de Ecuador, a mí me llama mucho la atención que es, por el momento, el primer país, no estoy mal, ustedes me pueden corregir, pero por el momento, un país que en su constitución reconoce derechos para la madre naturaleza, ¿verdad? Es decir, los demás países reconocen la protección de la naturaleza para manejar lo que se llama un manejo sustentable de explotación, pero al final no deja de ser explotación de recursos naturales. Ecuador reconoce derechos para la madre naturaleza, ¿verdad? Es decir, hay que protegerla en el sentido de que se le considera ya, digamos, se le da rango, digamos, o se le individualiza, ¿verdad? Y este es un rango de protección constitucional, ¿verdad? Entonces, de alguna manera estos fenómenos están sucediendo a nivel internacional
empiezan a tocar de una manera diferente el tema de pueblos indígenas y empiezan a generar, creo yo, muy optimistamente, nuevos rumbos sobre cómo analizar las diferentes posibilidades que los movimientos indígenas en el resto del continente puedan tener, ¿verdad? Creo yo que precisamente ese tipo de avances que están teniendo hoy en estos países de Sudamérica son los que de alguna manera están generando una respuesta de Estados Unidos en su política imperialista, digamos, al tratar de manejar mediante medios de comunicación una serie de discursos que desinforman de alguna manera, y que es importante en todo caso, a manera de reto, ir desarrollando un análisis con mayor profundidad y con mecanismos alternativos de información a efecto de poder tener una visión mucho más amplia de lo que está pasando, y vuelvo a insistir de lo que eso implicaría para posibilidades de movimientos indígenas en el hemisferio, pero particularmente en el caso guatemalteco. En ese sentido, en el caso guatemalteco, pues nosotros sabemos que estamos frente a una dinámica muy diferente de la que se generó después, inmediatamente posterior a los acuerdos de paz, ¿verdad? Precisamente el día de ayer el Ejecutivo presentó su propuesta de reformas a la Constitución y que no llena las expectativas según la expresión de algunas organizaciones indígenas que de alguna manera hoy lo hicieron ver, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a discutir estos días, el día de mañana, particularmente en las mesas de trabajo, debido a que hacer un balance sobre los avances en cuanto a los compromisos que el Estado ha adquirido o debiera adquirir en términos de pueblos indígenas, ¿verdad? Tiene un enorme peso porque de alguna manera si nos comparamos con países como Ecuador y Bolivia, vamos a ver que los avances no son realmente alentadores, ¿verdad? Llama la atención particularmente de los puntos que tienen que ver con la declaración, sobre todo con dos derechos que han generado mucha suspicacia y mucha reacción negativa, diría yo, hasta negativa de parte de algunos sectores conservadores en el país sobre el tema de autodeterminación de pueblos indígenas y el tema de territorios y recursos naturales, que hoy representan, pienso yo, los puntos más álgidos de la discusión y de esa discusión política sobre reformas que de alguna manera están planteando, pero también representan los puntos sobre los que más se han generado crisis, sobre todo en el altiplano guatemalteco, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hablar de avances, sobre todo en estos dos temas, tiene una enorme vinculación porque en el caso de autoridades indígenas la reacción del sistema de justicia oficial ha sido de que reconocer la jurisdicción de autoridades indígenas implicaría partir al país, ¿verdad? Generar una doble figura de autoridades, ¿verdad? Y lo cual pelearía, según esa lógica que desde mi punto de vista es bastante cerrada, la posibilidad de desarrollar un buen sistema de justicia. Desde el punto de vista, ese es un punto de vista erróneo, toda vez que las autoridades ancestrales indígenas han garantizado el mantenimiento del orden, de la armonía y la gobernabilidad en muchas regiones del país, a través de un sistema milenario de organizar la vida, de distribuir el poder y de conocer casos y digamos administrar justicia. En ese sentido, creo yo que hablar entonces de estos avances implica poner sobre la mesa estos puntos, ¿verdad? A efecto de que en todo caso la posibilidad de que además de la evaluación pudiéramos también desarrollar elementos de propuesta, ¿verdad? Que puedan generar en aquellos puntos álgidos mayores posibilidades de trazar nuevos rumbos y nuevas estrategias en los campos en los que particularmente sabemos hay más ha generado mayor conflictividad social. Yo lo dejaría por ahí, agradeciendo gracias. Le damos